Bueno, listo, ya estamos grabando. Chicos, bienvenidos a nuestra segunda sesión en línea. Gracias por participar y por tener paciencia de esperar un tiempito, ya que pues por problemas tecnológicos no pudimos iniciar desde las 4 de la tarde. Sin embargo, pues esperemos a que se mantengan los datos conectados sin inconveniente. ¿Listo? Voy a compartir con ustedes también la pantalla para que ustedes puedan visualizar lo que quiero compartir con ustedes o lo que estamos comentando. Bueno, antes de iniciar la segunda actividad de aprendizaje, me gustaría preguntarles si tienen de pronto alguna duda o alguna eh, solicitud con respecto a las primeras evidencias, con el fin de cerrar ese ciclo y poder iniciar el segundo ciclo, que es la segunda actividad de aprendizaje. Si de pronto Valerie, Ariana, Aaron, tienen alguna duda, con mucho gusto, pues estamos aquí en estos momentos para solucionarlas. Si no, procedemos a iniciar entonces la socialización de la actividad de aprendizaje 2. ¿Listo? Sin ningún inconveniente entonces. Muy bien, entonces vamos a socializar entonces la guía de aprendizaje 2. Compartir para no tener gastos muchos de datos. Listo. Bueno, vamos a definir las evidencias como nosotros siempre lo hacemos. Definir qué es lo que vamos a enviar, cómo lo vamos a enviar y posteriormente a eso pues hacer la respectiva retroalimentación de qué no entendieron, ¿listo? O qué entendieron. En primer lugar, pues descargamos la guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje dura una semana, o sea, 10 horas. El resultado de aprendizaje que vamos a trabajar esta semana es estimar los costos de inventario según métodos de evaluación establecidos por la organización. Entonces, la semana pasada nosotros hablamos de, primero, pues identificar cuáles son las funciones y cuáles son los propósitos que tienen los inventarios. O sea, la idea es saber para qué me sirven los inventarios a mí y de qué manera, pues, me ayudaría a mí como empresa a mejorar la comercialización de mis productos, pues obviamente teniendo una buena gestión de los inventarios. Eh, También hablamos el nivel de inventario que nosotros tendríamos que tener en cuenta según la rotación de los productos y con base en eso pues invertir el mayor capital de inversión, que es el 80% de mi capital, en esos productos que tienen mayor rotación y por ende pues hicimos lo que es la tabla del modelo ABC, ¿cierto? En este caso ya pasamos en lo que tiene que ver es a la eh, cuantificación, es decir, cuánto me cuesta a mí un inventario y si ese inventario como tal, pues al momento de definirlo dentro de los costos asociados y eh, el estado de pérdidas y ganancias de las empresas, entonces me permitirá a mí identificar las utilidades, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve eso? eh, Cuantificar los costos de los inventarios me permite definir qué tipo de modelo puedo implementar en las empresas para tener una mayor utilidad o por el contrario, una menor utilidad, pero para tener una reducción de impuestos, ¿sí? Como actividad inicial, nos pregunta, ¿considera que una compañía debe garantizar su utilidad únicamente disminuyendo los costos? Así esto implica afectar la calidad de sus productos. ¿Quién quiere comentar? Es decir,
Vamos a redefinir la pregunta. ¿Ustedes piensan que si la empresa quiere aumentar las ganancias, ¿sí?, en la compañía, la forma de aumentar es reducir los costos? Si yo reduzco los costos de los inventarios, eh, digamos, no tanto en lo que tiene que ver con la inversión, sino literalmente con la calidad del producto, ¿sería beneficioso para la empresa? Es decir, bueno, más bien vamos a debatir un poco. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, en algún momento se vieron Betty la Fea? Ok, Valerie, María José, muy bien. Bueno, literalmente esa novela nos enseñó a nosotros algo. Si usted quiere aumentar las ganancias de su empresa, no le meta la mano a la calidad del producto. ¿Qué pasó en Betty la Fea? Eh, pues listo, vamos a aumentar las ganancias, vamos a reducir los costos, vamos a utilizar unos proveedores que nos den un material de menor calidad, pero más económico, y como tal, pues nos podemos eh, subsanar la producción teniendo una mercancía disponible para la venta, pero a su vez, pues la producción va a bajar la calidad, ¿cierto? ¿Y qué pasó como tal dentro de la empresa? Ah, bueno, listo. Eh, Implementaron esa estrategia y falló. ¿Por qué falló? ¿Quién me dice por qué falló? Nada. ¿Por qué creen ustedes que dentro de la empresa Ecomoda las ventas fallaron? Esperaban vender los mismos productos, listo, la mercancía tenía un plus que era un diseño de una persona ya pues con renombre, un diseñador con renombre, pero a su vez las personas no solamente estaban buscando dentro de su producto la, el diseñador, ¿sí?, sino también pues la calidad del producto. Así pasa en todas las empresas. Usted le disminuye los costos a la mercancía, le baja la calidad del producto, aumenta las ganancias, sí es cierto, aumenta la rentabilidad, pero a su vez pierde clientes. Entonces la idea de realmente identificar cuáles son los costos y dónde realmente es que vamos a manejar esos costos tiene que ver más que todo con la parte de cómo gestiona sus modelos de inventarios, ¿ya? Más no con los proveedores de materia prima que reduzcan la calidad de un producto, ¿sí? Valerie, María José, Cristian, ¿alguno de ustedes quiere comentar algo? Nada, hoy están callados. O yo no sé si será que mi internet que no me permite mucha interacción. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que tiene que ver con el cuestionario, ¿sí? La segunda evidencia como tal, pues tiene que ver es que ustedes van a hacer un examen en línea donde ustedes podrán realizar las preguntas del examen y inmediatamente el sistema les va a dar la respuesta y la nota de esa evidencia. Por lo que no vamos a hacer mucho enfoque en esa evidencia. La siguiente evidencia es la más larga, es la que nos pide a nosotros, en donde primero tenemos que aprender a identificar, y vamos a buscar aquí el material de formación, los modelos de los costos de inventario, o sea, la valoración económica que nosotros le vamos a dar a los inventarios para poder hacer uso de las utilidades, es decir, poder cuantificar cuánto me gané yo en la mercancía o en las ventas de mis productos con base en cómo manejé mi inventario. Entonces, el tema principal se llama método de evaluación o de valoración de los inventarios, que no es otra cosa que es asignarle, eh, digamos, movimientos de compra y venta de mercancía, identificando los costos por los cuales a mí me salió esa mercancía, en cuánto lo vendí y cuánto me gané, ¿sí?
Básicamente es eso. Ahora, los costos de los inventarios, vamos a buscar el mapa conceptual, se determinan o se identifican según estos modelos. El método PEPS, el método WEBS, el método costo promedio, el costo estándar y el costo específico. Son modelos que nosotros podemos aplicar en la valoración o en la evaluación de los inventarios matemáticamente y que a partir de ellos podemos identificar las utilidades. ¿Para qué me sirve a mí? Bueno, como contador, al yo tener identificado cuánto me costó la mercancía, cuánto vendí, en cuánto la vendí y cuánto me quedó, yo podré definir entonces las utilidades en el estado de pérdidas y ganancias de la empresa. Eso también me permitirá a mí poder determinar si tengo altas utilidades o bajas utilidades y poder de pronto establecer estrategias para mejorar o ampliar esas utilidades. Por otro lado, también al momento de hacer la entrega del estado de pérdidas y ganancias de una empresa, pues podré también establecer qué método utilizar para así, digamos, minimizar el pago de los impuestos a las empresas, al gobierno. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, si yo tengo una mercancía que puede ser aplicada en cualquiera de estos métodos y perdón, y puedo aplicar aquella que me dé menos utilidad, con esa utilidad, pues yo puedo hacer digamos, una reducción del pago de los impuestos. Y eso lo hacen, perdonen, me dio gripe hace poquito y estoy un poquito eh, mocosienta, perdón. Bueno, en todo caso, lo que queremos dar a entender es que los inventarios como tal me van a permitir entonces identificar las utilidades, ¿sí? Y eso es lo que queremos saber. ¿Qué hacemos con las utilidades? Pues toma de decisiones. Si tomamos decisiones a corto, mediano o largo plazo para incrementar las utilidades, para mejorar la calidad del servicio, para mejorar la calidad del producto y así obviamente poder establecer unos estándares en el mercado que también no solamente satisfaga al cliente, sino que también pues obviamente me genere unos mayores rendimientos. Ahora, los costos de los inventarios, si bien ustedes pueden identificar, se pueden establecer dentro de la empresa en dinero, es decir, cuánto es la plata que usted invierte en ese inventario cuando lo compró. En espacio, recordemos que si nosotros aplicamos el método ABC, nosotros en un almacén debemos establecer los espacios disponibles para cada tipo de productos, es decir, si los productos de alta rotación debemos establecerlos donde, en el lugar donde está más cercano para la recolección. Y esto pues me ayuda a mí a tener reducción en tiempos de manejo de transporte, como también pues tengo que establecer un almacén, una estantería y pues todo eso es dinero que tiene que invertir la empresa. Mano de obra, las personas que están disponibles para recibo y despacho de mercancía, transporte interno, manipulación de la mercancía en las estivas, entre otras. Y también el costo de los inventarios, aunque no es muy visible, digamos así, están las mermas. ¿Cuáles son las mermas? Las pérdidas que se hacen muy pequeñas por el manejo, el tipo de producto, la manipulación del producto, ¿sí? Me explico. Si nosotros manejamos un producto que es delicado y ese tipo de producto, digamos, es frágil y se puede romper, en el momento de la manipulación, yo tengo que tener en cuenta que si yo voy a enviar 500 unidades o si el cliente me compró 500 unidades, ¿yo qué debo hacer? Debo identificar la merma, cuántos se rompen, cuántos posibles vasos o platos se pueden llegar a romper al momento de llegar por la manipulación en el transporte de la mercancía. Y si yo quiero garantizarle al cliente que le van a llegar las 500 unidades, pues debo ampliar un poco digamos, la cantidad que voy a enviar. O por el contrario, yo manejo una mercancía que, que es, digamos, bultos de cemento. Los bultos de cemento también manejan mermas en el sentido de que usted, al momento de comprar su bulto, usted viene, utiliza el producto, pero realmente le queda
en la bolsa le queda un cierto resto. Esos son mermas que a la larga pues se pueden cuantificar en las empresas al momento de establecer los costos de los productos que se están realizando. Por ejemplo, en una empresa que genere, que crea o hace concreto, esa pérdida pequeña de los bultos de cemento genera una merma, ¿sí? O sea, se hace una reducción pequeña, muy mínima, pero es significativa al momento de poderla cuantificar o de poderla identificar dentro del proceso, y si se puede reciclar o si se puede recuperar esa merma, pues obviamente van a aumentar las utilidades, ¿sí? Otras de las mermas también que se pueden identificar, ya no por el tipo de producto, sino por el manejo del mismo, puede ser los robos o las, como llaman los robos hormigas, donde el producto no está controlado, identificado dentro de un almacén, y que los mismos operarios pueden extraer la mercancía dentro de la bodega porque no hay ese control, y son robos hormigas de, digamos, una libra de arroz o, digamos, mercancía muy pequeña que de pronto no se pueda identificar fácilmente cuando se tienen grandes volúmenes como tal. ¿Qué más? Podemos identificar que que hay costos de inventario asociados a la preparación y hay costos de inventario asociados al mantenimiento. Estos puntos que están aquí, yo les recomiendo que por favor los lean y se apropien de estos conceptos, porque para la tercera actividad de aprendizaje vamos a tener en cuenta estos costos, ¿sí? ¿Cuándo son los costos de preparación? Aquellos que están asociados a la orden de compra de un producto, ¿sí? Yo como empresa, pues tengo que pedirle a mi proveedor X cantidad de mercancía, y pues dentro de esa solicitud hay mano de obra, hay, digamos, teléfono, internet, papel que se necesita. Pues bueno, ya en estos momentos se están implementando tecnologías de la información o intercambio electrónico de datos llamados EDI, que ya disminuyen en sí el costo físico, pero sí hay de todas maneras que implementar tecnologías que permitan entonces la interacción entre el proveedor y el cliente para la respectiva solicitud de los productos, y como tal, cuando yo emito una orden de compra a mi proveedor, necesito personal, necesito equipos para poder hacer esa orden, ¿sí? Y lo mismo, los costos de mantenimiento, que ya tiene que ver con la parte de el producto dentro de la bodega. Ya yo compré el producto, me llegó la mercancía, bueno, listo, entonces dentro de esa digamos, llegada de la mercancía, yo necesito personal que reciba la mercancía, que la descargue, que la mueva, que haga mantenimiento de pronto al lugar como tal. Eso hace parte de los costos de inventarios, y más si de pronto el producto como tal necesita unas condiciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, que el producto sea de frío, un producto frío, y como tal ese producto necesita refrigeración o necesita congelación, y pues aumenta los costos de mantenimiento, ¿sí? Necesito luz, necesito servicios de, de mantenimiento, como también podríamos implicar dentro de eso lo que es la seguridad de la bodega, porque nos tocaría contratar personal para que esté vigilante de esos productos. Y todo eso son costos asociados a los inventarios. Entonces, en esta actividad que nos piden aquí, nosotros tenemos que identificar los costos de inventarios por los métodos PEPS, WEBS y costo promedio. Entonces, vamos a leer la información que nos dice. Listo. Para mejor comprensión en el desarrollo de la actividad propuesta, es muy importante que revise los materiales de estudio e investigue las referencias bibliográficas sugeridas en esta guía de aprendizaje. Asimismo, se sugieren los siguientes videos. Usted va a entrar a estos videos y va a visualizar cómo se hacen esas evidencias, ¿sí? Es decir, en este caso, usted va a identificar, según la profesora, Cardes.
Un Cardex se divide en la sesión de cómo hacer el archivo o el documento para hacer la clasificación del inventario según el modelo PEPS. ¿Sí? ¿Qué significa PEPS? PEPS, se lo voy a escribir aquí. No me deja. Voy a escribir texto. Vamos a escribir aquí entonces. Ay, se bloqueó. ¿Será que se cayó el internet? ¿Me escuchan, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan? Voy a bajarla. Chicos, hola. Sí, claro, sí, sí se escucha. Ah, ok, ok. Veo que está aquí la bolita dando mucha vuelta, entonces pensé que no, que se había caído el internet. Ok. PEPS, ¿qué significa? La P significa primero. Siempre tengan en cuenta eso. La E significa entrar. Y la S significa salir. Entonces, la sigla, ¿qué significaría? Primeros en entrar, primeros en salir. Matemáticamente, ¿cómo lo diríamos? Ah, bueno, lo primero que yo compré en mi inventario es lo primero que yo voy a vender. ¿Sí? Ahora, vamos con el WEBS. La U significa últimos. Entonces, ¿cómo sería? Últimos en entrar, primeros en salir. ¿Qué diríamos entonces matemáticamente? Lo primero que yo compré es lo primero que yo voy a vender. ¿Sí? Esa sería la forma como podemos definir las siglas de estos métodos de costos de inventarios. Ahora, el método costo promedio ya no es sigla, sino simplemente te está diciendo, bueno, vamos a promediar la mercancía que tenemos y con base en esa mercancía, entonces vamos a definiendo los costos para vender esa mercancía. Es decir, si yo compré 500 unidades a 5,000 pesos, entonces el costo promedio en estos momentos sería de 5,000 pesos. Pero si yo después compro otras 500 unidades, pero ya no son a 5,000 pesos, sino a 4,500, lo que hago es que sumo los 4,500 más los 5,000 pesos del costo inicial, lo divido y me da un costo promedio. Ya no serían 4,500 ni 5,000, sino 4,250 aproximadamente, digamos así. Entonces, allí ya podremos ir identificando los costos que van, digamos, amortiguándose dentro de un ciclo o un periodo de tiempo, pero con base en el movimiento de los precios que se tienen en ese periodo de tiempo. Mira, ¿cómo es que borro yo? Se me olvidó. Permítanme. Todo claro ahí, chicos. Bueno, entonces vamos a seguir con el material. El material me da una información a mí. Me da un ejemplo de cómo se determina el método
Bueno, miren, aquí está el método costo promedio. Dice, bueno, dividimos el costo total de los artículos que tenemos disponibles entre la cantidad de artículos disponibles y eso me va a dar a mí el valor del costo promedio. Aquí les recomiendo, por favor, visualicen el ejercicio que les da la guía de aprendizaje, el material de formación, donde les indican a ustedes la fecha, el producto que se compra, las cantidades y el costo unitario. Con base en estos datos es que ustedes sí o sí, oigan bien, deben hacer las siguientes tablas. Primero, una tabla de unidades compradas, es decir, vamos a hacer el resumen de todos los productos que en la tabla, que en la guía les suministran. Es decir, aquí, en la guía, les dicen, tenemos unas existencias iniciales de 500 unidades. ¿A qué precio? A 14.600. Tenemos 400 unidades compradas a un precio unitario de 12.950. Y cada día en estos momentos está ordenado de forma secuencial, es decir, 1 de enero, 16 de febrero, 2 de marzo, 23 de marzo. Es decir, que según esta información, ustedes tienen que tener en cuenta el orden cronológico y ir haciendo las compras. Por ejemplo, en las existencias iniciales son 500 unidades. Como dice que son existencias iniciales, significa que ya nosotros lo habíamos comprado en un periodo anterior y que tenemos allí dentro de nuestro almacén esa información, ese producto. ¿Cómo así? Supongamos que en el 2024, nosotros el 31 de diciembre hicimos inventario. Y que ese inventario me dijo que teníamos 500 unidades de sillas, por ejemplo, a un precio de 14.600 pesos. Eso significa que cuando ya pasa un periodo contable diferente, es decir, ya no estamos en el 2024, sino que pasamos al 2025, ese inventario final que nos quedó en el 2024 pasa a ser nuestro inventario inicial, es decir, que esto sería las existencias iniciales que serían el inventario inicial para este año, ¿sí? Y que a partir de este producto, de esta información es que vamos a empezar a hacer nuestra tabla. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Nos dice que tenemos que tener una tabla de unidades compradas, ¿sí? Esas unidades compradas van la existencia inicial, que fue la que compramos el año pasado. El 16 de febrero hace un pedido al proveedor por 400 unidades a un precio unitario de 12.950. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Es una compra o es una venta? Chicos, ¿sí me están escuchando? En lo que les leí, ¿qué creen ustedes? ¿Que es una compra o una venta? Una compra. Ok, muy bien, es una compra. Entonces, dentro de la tablita que tenemos de unidades compradas, primero va la fecha del 1 de enero con las 500 unidades a 14.600. Luego va el 16 de febrero por 400 unidades a 12.950. Luego va el 2 de marzo que dice vende 600 unidades a un precio de 15.000. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que hacer una tablita de unidades vendidas. Y colocamos la fecha de las unidades vendidas. Significa entonces que el primer producto de las unidades vendidas es el 2 de marzo. Seguimos el 23 de marzo. Realiza una venta de 200 unidades, 250 unidades. Entonces seguimos en la tabla de ventas. El 2 de marzo es una venta, el 23 de marzo es una venta, el 3 de abril compra a su proveedor 600 unidades. Es una compra, o sea que va dentro de la tabla de compras. El 19 de abril recibe un pedido de 350 unidades a un precio unitario de 15.650. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Una compra o una venta?
Una compra. Una compra. Ese es un punto clave porque hay muchas personas que piensan que ese puntico es una venta y no es así, es una compra porque ya está recibiendo la mercancía en su bodega y como tal, si la está recibiendo, pues fue una compra, ¿sí? Entonces, este puntico va dentro de la tabla de unidades compradas. Y por último, el 5 de mayo vende 170 unidades a un precio unitario de 16.570. Eso significa que este va dentro de la tabla de ventas. Ahora, ya tenemos la tabla, tanto de las unidades compradas como las unidades vendidas. Ahora sí, pasamos entonces a hacer el método de LIFO, FIFO y promedio ponderado o llamado PEPS, WEPS y costo promedio. Es lo mismo. FIFO y PEPS significa, FIFO es en inglés, primeros en entrar, primeros en salir, first in, first out. O PEPS, como ustedes lo quieran llamar, en español es primeros en entrar, primeros en salir. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hacer que estos datos que se encuentran en la guía puedan ser, digamos, hacer las operaciones con base en las compras y las ventas. Hacemos una tablita con las cantidades compradas y que tenga varias filas donde está la cantidad comprada, el costo con el que nos salió y el costo total, es decir, la multiplicación de la cantidad por el costo unitario. Ese valor lo vamos a colocar directamente en el costo total al final de la tabla. Pero también vamos a colocar unas columnas que son las unidades vendidas con la cantidad, el costo unitario y el costo total de las unidades vendidas. Pero ojo, aquí hay una cascarita. Las unidades vendidas serán tenidas en cuenta no según el precio que está aquí. Venga, yo les resalto. Venta, venta, venta. Este precio que está aquí no es el que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta es el método. El método me dice, como es primeros en entrar, primeros en salir, lo primero que yo compré es lo primero que yo voy a vender. Entonces, si yo compré a 35 pesos, yo voy a vender esa cantidad que me dijeron para vender a 35 pesos. Si ya se me acabaron esas unidades, entonces paso al siguiente producto, a 40 pesos. Pero como en esta venta, en esta operación del ejercicio, les dicen que no se acabaron porque tienen 500 unidades y vendieron 420, significa que les quedaron 80 unidades, por lo que siguieron vendiendo sus productos a 35 pesos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer acá? El ejercicio, vamos a ver si lo tengo aquí. El ejercicio va de la siguiente manera. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el primer paso, hallar unas unidades compradas, hallar unas unidades vendidas y posteriormente a eso, entonces vamos con las actividades de costo de último, este es LIFO, LIFO y el LIFO es WEPS, ¿sí? Últimos en entrar, primeros en salir. Después hacemos la tabla de primeros en entrar, primeros en salir, es decir, que esta sería PEPS, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí. Y también tenemos que hacer la tabla de costo promedio. Esta sería la tabla de costo promedio, ¿sí? ¿Cómo hallamos entonces el costo promedio? Miren, según el material me dice que nosotros vamos a dividir ¿qué? Yo no sé si están viendo mi pantalla, no sé si. ¿Sí vieron el archivo Excel? Chicos. Sí, señor. Ok. Bueno, el costo promedio lo vamos a hallar de la siguiente manera. Vamos a dividir el total de las unidades compradas en pesos y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de unidades que compramos en todo el periodo, ¿sí? Listo, eso sería el costo unitario promedio. Y cuando vayamos a vender en el inventario de promedio ponderado, lo que vamos a hacer es que en vez de vender a un costo
de 15.000 o de 14.600, toda la mercancía la vamos a vender ¿a qué? Al costo unitario que nosotros hallamos, que es a 14.321. ¿Entendimos todo, chicos? Ahora, yo les voy a decir algo. Como nosotros no contamos con el tiempo disponible por más de una hora y la solución del ejercicio es, digamos, es bastante largo, les voy a hacer un video de cómo se hacen esas tablas. Pero a su vez, tengo que hacer la observación. Dentro de la guía de aprendizaje, a ustedes les dijeron que vieran estos videos. Y dentro de estos videos, una forma de hacerlo, sobre todo los métodos PEPS y WEBS, se hacen con saldos parciales. Es decir, utilizamos, digamos, una tabla bastante larguita para decir que de esta mercancía que nosotros tenemos de 500 unidades, vendimos 400, pero nos quedan X cantidad, ¿sí? Entonces, vamos como, digamos, haciendo un saldo y de ese saldo es que vamos a poder tener en cuenta para poder vender las que siguen y así sucesivamente. A diferencia de lo que se encuentra en el material, que bueno, lastimosamente pues me toca socializarlo de esta manera, porque esto es lo que ustedes van a encontrar. En el material nos dice entonces que en vez de hacer un saldo parcial, usted va a vender siempre en vez de utilizar un saldo parcial, usted va a vender siempre es el precio, al último precio que usted vendió. Es decir, que la mercancía en el saldo, es decir, las unidades que le quedaron, por ejemplo, en este caso, 620 unidades, se van a multiplicar por el último precio. Multipliquen, por favor, 620 por 35, a ver cuánto les da. Fue 21.700. Exactamente, entonces miren que aquí les aparece, en la guía les dice, bueno, no utilice saldos parciales, utilice el último costo unitario con el que vendió. Si usted vendió a 35 pesos, entonces multiplique lo que le quedó por esos 35 pesos y colóquelo como costo total. Que si después vendió a 40 pesos, multipliquen entonces 360 unidades por 40 pesos, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da, chicos? Sería 14.400. Correcto, aquí está 14.400, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a hacer? Perdón. ¿Qué les hago la observación? Como les voy a hacer un video para que ustedes vean el paso a paso, porque si nos ponemos a hacer la socialización de cada una de los cuadritos, nos iríamos a más de 2 horas, ¿sí? Y siempre Google ya me está quitando el tiempo que ya empezamos a las 4:11, vamos a terminar a las 4:11, entonces no nos va a dar tiempo. Yo les voy a preguntar, ¿cuál de los dos métodos quieren que yo les explique? ¿El que se encuentra en el material de formación o en el del video que les relacionan a ustedes para que ustedes puedan hacer las evidencias? O sea, el de saldos parciales. Hola, hola. Ay, no, chicos, hoy no están hablando nada. Por favor, participen. Ok, Valerie dice que el de saldos parciales. Aunque literalmente, si yo les soy sincera, para mí ese es el deber ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente de ahí nosotros vamos a poder identificar cuánto tenemos en nuestro saldo anterior, cuánto podemos vender, cuánto nos va a quedar, que vamos eliminando y así sucesivamente. Porque el del material les dice a ustedes, bueno,
usted siempre va a vender con el último costo unitario que tuvo. Y ese último costo unitario va a ponerlo como si fuera el costo total de la mercancía. Pero entonces estaría unificando precios que a la larga pues no nos está dando como la correcta identificación de la mercancía que nos queda. Listo, ya yo sé, bueno, puedo ponerle un valor X a la mercancía, al costo total. Pero, ¿cómo sé yo, dentro del procedimiento, dentro del paso a paso, que me quedó mercancía de un saldo anterior y que de ese es que yo tengo que vender primero? Entonces, el método como tal que se encuentra dentro del material de formación, digamos, no es tan preciso como lo es el método de los saldos parciales. Entonces, yo les voy a hacer un video, son 3 videitos, donde se les hace la explicación de la solución de los ejercicios. Pero obviamente ustedes deben hacer el paso a paso de las tablas. Es decir, dentro de ustedes, dentro de la evidencia que me tienen que presentar una tabla, ojo, tablas, porque me están enviando es un archivo Word y me están colocando se vendió tal día, se compró tal día y no, o sea, el método obliga que realmente usted en su inventario utilice tablas de Excel como mínimo. ¿Para qué? Para que usted pueda identificar el paso a paso de los procesos que usted hizo. Si usted vendió, pues que dentro de ese proceso se identifique que usted vendió, qué día vendió, cuánto vendió y a cómo lo vendió. ¿Sí? Entonces, obligación, todas las evidencias tienen que ser presentadas en Excel. Segundo punto, todas las evidencias deben tener una tabla de unidades compradas, una tabla de unidades vendidas, una tabla del método LIFO, FIFO y promedio ponderado, o sea, 3 tablas más. Y también, como dentro de la guía les dicen, bueno, haga los métodos, pero además determine cuánto es el costo del inventario final, ¿sí? De cada uno de los métodos, WEPS, PEPS y costo promedio. Con base en esos costos que usted halló, va a comparar los resultados de los métodos aplicados y diga cuál de estos genera mayor utilidad para la empresa. ¿Qué tengo que hacer entonces? Dentro de mi tabla, o dentro de las tablas que yo tengo que presentar, tengo que hallar el costo total, por ejemplo, en este caso, el costo total de mi inventario me lo da el mismo ejercicio. Me dice que al final del inventario el costo total es de 11.810.000. Este no es el verdadero, digamos, esta es la solución, pero con base en el procedimiento del material, no del video. O sea, hasta aquí no tenemos saldos parciales. Entonces, tenemos en cuenta que este valor de 11.810.900 y lo vamos a trasladar acá. 11.810.900. Esa tabla que está aquí es para hallar las utilidades. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, vamos a colocar el costo total de los artículos comprados. En este caso, es este valor, 26.495.000. Como aplicamos 3 métodos, pero igual la cantidad es la misma, entonces el mismo valor va para los 3 métodos. Aquí donde dice inventario finales es donde vamos a colocar la cantidad de los inventarios, de los saldos de los inventarios que ya realizamos, ¿sí? 11.887.170 y los vamos trasladando. Método FIFO, 11.810.000. Método LIFO, 12.989.000. Promedio ponderado, esto. Ahora, ¿cómo hallamos el costo de los artículos vendidos? Vamos a restar lo que compramos, ¿sí? Menos lo que tenemos en el inventario, ¿sí? O sea que este valor fue lo que nos quedó en estos momentos. Y eso nos dice que nosotros vendimos en artículos 14.684.000.000 de pesos. En el LIFO vendimos un menor costo
y el promedio ponderado a un costo de 14.600.000. Ahora, después de que hayamos esta tablita, que ya sabemos cuál es el costo de los artículos vendidos, vamos a hallar las utilidades. Y esas utilidades las hallamos teniendo en cuenta que el costo total. Ahora sí vamos a tener en cuenta a cómo los vendimos. Este precio del costo unitario, de la precio unitario, que ya es con utilidad, este es el que vamos a tener en cuenta para multiplicar las unidades por los precios y hallar el total de las unidades vendidas. Entonces, el total de las unidades vendidas para todos es de 15.929.400 pesos. Menos, es decir, ya sabemos con utilidades cuánto vendimos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuánto en costos, o sea, cuánto nos costó vender esa cantidad de mercancía, y lo que nos queda es la utilidad, ¿sí? Según cada método tenemos utilidades diferentes, ¿sí? Y como tal, ustedes identifican, bueno, según el ejercicio, el método que más le da utilidad a la empresa es de 2.423.400, que corresponde al método LIFO. Últimos en entrar, primeros en salir. Y esta sería la conclusión a la cual ustedes tienen que llegar definiendo cuáles son las utilidades brutas de la mercancía que vendieron. ¿Para qué? Para poder decir, bueno, como tal, el método que más me dio utilidad fue este. En el momento en que yo vaya a hacer la identificación de las utilidades, voy a aplicar el método LIFO, que es el que más me conviene. Me da más utilidades. ¿Sí? ¿Preguntas? Buenas tardes, Efe. Qué pena. Tranquila. Profe, Sí, cuéntame. una pregunta, los videos que tú dices que vas a hacer, ¿esos se suben también a la plataforma? Sí, La yo clase y se los todo voy a queda en hacer, la plataforma. yo se los voy a hacer esta noche y se los mando mañana junto con el enlace de la grabación de hoy, ¿sí? Como soporte o ayuda a que ustedes puedan identificar el procedimiento. Observaciones. Todos los archivos tienen que ser en Excel o en Word, pero con tablas. O sea, siempre me van a dar tablas. No es que me van a tomar un pantallazo de la tabla y me van a montar en el Word el pantallazo. No, porque entonces no estaríamos haciendo nada. O sea, sería como copiar y pegar de la clase y no es la idea. La idea es que ustedes hagan el proceso, identifiquen cuál es el que se suma, cuál es el que se resta, cuál fue el que me dio más utilidad, en fin. Bueno, haga una observación también. Los métodos aplicados de los costos promedios, WEPS y PEPS, son aplicados a un producto, a diferencia del método ABC. El método ABC, usted coge todos sus productos y identifica cuál es el que más vendo, cuál es el que menos vendo y así. En estos métodos, los productos son diferentes. O sea, que cada producto tiene un método. Si yo aplico el método WEPS para, digamos, yo vendo lácteos, ¿sí? Puedo aplicar el método WEPS, PEPS para productos perecederos, porque sé que lo primero que me llegó es lo primero que yo tengo que vender. Para productos que no son perecederos, pueden ser, por ejemplo, tecnologías, que se aplica ese método WEPS, porque lo último que llega es lo que va buscando la gente, la última tecnología, el último iPhone, el último Samsung, en fin. Allí esa comercialización como tal, pues le afecta al tipo de producto que se está haciendo, y como tal podemos aplicar el método LIFO, ¿sí? Pero si realmente mi mercancía no tiene, digamos, eh, o sea, sale continuamente, no tiene condiciones de perecedero como tal, yo puedo utilizar el costo promedio, que es simplemente dividir el costo de lo que yo adquirí entre la cantidad de productos que yo tengo, y ese pues el precio que yo voy a utilizar, que la gran mayoría aplica ese para poder amortizar un poco el costo de los productos ante el cliente, ¿sí? Porque no es lo mismo que tú compras un producto hoy a 15.000 pesos
y mañana te sale a 15.600 y entonces tú al cliente se lo dabas a 16.000 y resulta que como ya subió a 15.600 se lo vas a vender la próxima vez que lo compre en 16.500. Entonces ya el cliente como que dice, ay, pero es que le están subiendo mucho el precio. Y eso pues afecta a la percepción del cliente frente al producto. Entonces la gran mayoría, algunas, tienen en cuenta esa parte de que, bueno, listo, podemos hacer uso de costo promedio y utilizar ese método de valoración de inventarios para los productos que venden. ¿Listo? Y hay otras que no, hay otras que simplemente utilizan según el tipo de comercio que se mantenga. ¿Sí? Si el producto es perecedero, pues obviamente esa parte es importante porque yo tengo que salir, o sea, ya no es porque yo quiera hacerlo, sino porque el producto como tal tiene unas características perecederas y yo tengo que salir del primero que llegó, ¿cierto? Los huevos, la mantequilla, la leche, todos esos productos que son perecederos y que al cabo de un periodo de tiempo pues se vencen y ya no podría salir de ellos, entonces yo sí o sí tengo que venderlos con base en el método PEPS. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. No hay preguntas. Todo claro, entonces. Bueno, listo, muchachos. Entonces, como ya quieren eh, hacer preguntas, vamos a dar por finalizada la clase. Nos vemos entonces dentro de 8 días, donde vamos a socializar las evidencias correspondientes a la tercera actividad de aprendizaje. ¿Listo? Muchas Gracias gracias. por asistir y les pido nuevamente disculpas por haber ingresado tarde, pues aquí donde estoy con los datos del celular, porque el internet estaba muy inestable y les prometo que mañana les envío los archivos solicitados. ¿Listo? Cualquier cosa, si están dentro del grupo de WhatsApp y yo logro enviar esta información a YouTube rápido, entonces les mandaré el enlace también por el grupo de WhatsApp para que vayan mirándolo un poco antes de publicarse dentro de la plataforma. Voy a suspender la grabación, listo.